de acercamientos matemáticos, y en esta ocasión tengo el gusto de presentarles a Gabriel Núñez. Gabriel estudió es actuario por la Facultad de Ciencias de la UNAM, después estudió la maestría en estadística en el IMAS y la UNAM, y el doctorado igual en ciencias matemáticas aquí en la UAM Iztapalapa. Posteriormente tuvo la oportunidad de realizar una estancia postdoctoral en el Departamento de Estadística de la Universidad Carlos III de Madrid, y ha sido director de proyectos especiales como el IFE, en la Dirección General de Evaluación Educativa de la UNAM, la DG también, y el INE. Y ha sido editor de la revista electrónica del Colegio Nacional de Actuarios y de las memorias de los foros internacionales de estadística organizados por la Asociación Mexicana de Estadística. Y actualmente es jefe del área de probabilidad y estadística aquí de la UAM Iztapalapa, y sus áreas de interés son el análisis de datos funcionales, la estadística bayesiana y simulaciones estocásticas y análisis de datos. Bueno, y hoy nos va a hablar del teorema de Bayes y sus implicaciones en el análisis estadístico de datos. Adelante, Gabriel. Bueno, pues primero que nada quiero agradecer al comité, a la doctora Gaitán, por la invitación, y pues les voy a hablar un poquito a lo que me dedico, ¿no? Desde hace varios años, en particular sobre lo que he hecho recientemente. Bueno, la idea es un poquito platicarles de lo que es el teorema de Bayes. Muchos de ustedes ya lo conocerán en la parte de probabilidad, pero quizás no en la parte de sus implicaciones en el análisis estadístico de datos. La idea de la charla, ojalá que se alcance a ver hasta allá atrás, y si no, pues aquí hay dos lugares, allá, ¿no? No se vale decir no alcanzo a ver, Un poquito la idea de la charla es la siguiente. Primero, pues, me gustaría tratar de motivarlos, hablándoles de los fenómenos que hay en la naturaleza, y en particular de ciertos fenómenos como son los fenómenos aleatorios. Ahí tratar de un poquito de hablarles un poquito del debate de análisis de datos, posteriormente pasar a lo que la idea central de la plática: ¿qué pasa con el teorema de Bayes y la estadística bayesiana? ¿Cuáles son sus antecedentes de la estadística bayesiana? ¿Qué hay atrás de lo que llaman la probabilidad inversa? Bueno, muchos de nosotros aquí, como buenos matemáticos, sabemos ya mucho de probabilidad, ¿no? Ahora resulta que nos hablan de la probabilidad inversa. Efectivamente, ¿qué papel juega el teorema de Bayes en toda esta situación de la probabilidad inversa, de la estadística bayesiana? Me gustaría conjugar dos cosas importantes para nosotros los matemáticos de la UAM Iztapalapa: lo que conocemos como modelos probabilísticos y su enlace con lo que uno debería de saber o conocer de lo que se llaman los modelos estadísticos. Esa gran diferencia y tratar de hacer el enlace. Finalmente, pues hablarles un poquito de cómo se hace el proceso de inferencia bayesiana, qué es, cómo se lleva a cabo. Y digo, si tengo el tiempo, pues un par de ejemplos hasta donde llegue y algunos comentarios finales. Voy a empezar hablando un poquito del concepto de variabilidad, que es sobre el elemento central con los que trabaja un estadístico, ¿no? Desde que el hombre tiene conocimiento aquí en la Tierra, se ve rodeado de varios fenómenos y trata de explicarlos. Y una manera de explicarlos, pues, es a través de proponer modelos que describan esa realidad que lo rodea. Se empieza a proponer varios modelos matemáticos. Un ejemplito, o varios ejemplos de ellos, son los modelos o leyes físicas del movimiento de los cuerpos. Imagínense, todos los modelos de ecuaciones diferenciales para el crecimiento de ciertas poblaciones. Un ejemplo particular, vamos a pensarlo así, el modelo de velocidad, ¿no? Hay muchas versiones del modelo, pero digo, para fijar ideas, vamos a ponerlo en términos de una ecuacioncita. Todo el mundo sabe este tipo de relaciones, ¿no? Velocidad igual a distancia entre tiempo. Todos estos fenómenos, imagínense todas las leyes de movimiento de Newton, son súper importantes, son complicadas de analizar, siglos y siglos para analizarlas, ¿de acuerdo? Sin embargo, todos ellos, como en este ejemplo se puede ver a través de esta ecuación, todos ellos son fenómenos deterministas. ¿Qué quiere decir que sean fenómenos deterministas? Que las condiciones iniciales del problema, si metemos aquí en esta ecuación cierta distancia específica y cierto tiempo específico, salvo errores de medición, siempre vamos a obtener la misma velocidad, ¿de acuerdo? Entonces, son modelos muy complicados, pero son modelos deterministas. Sin embargo, en la naturaleza existen otro tipo de fenómenos. ¿Cuáles?
aquellos que presentan variabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues son fenómenos cuyos resultados no siempre son los mismos. Son fenómenos donde las condiciones iniciales, como sería este caso, solo determinan de manera probabilística el resultado final. ¿Sí? No siempre tenemos el mismo resultado a pesar de las mismas condiciones iniciales. Entonces, nosotros como estadísticos trabajamos con estos fenómenos, denominados fenómenos aleatorios, a pesar de que todos estos que están aquí son muy interesantes y de por sí son muy complicados. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a centrarnos en estos fenómenos aleatorios, aquellos cuyas condiciones iniciales solo reflejan el comportamiento probabilístico del resultado final. Ejemplos de estos, algunos sencillitos y otros más complicados. Imaginemos que todos los días salimos de casa y venimos a la universidad. Salimos de casa a la misma hora. La pregunta es, ¿llegaremos siempre nosotros al mismo tiempo a la universidad? La respuesta clara es no. ¿De acuerdo? Ahora la siguiente pregunta es, si es no, entonces ¿cómo modelamos o cómo describimos ese tiempo de viaje? Todos los problemas de transporte, todos los problemas de tráfico, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Aquí queda claro que hay presencia de la variabilidad. A pesar de salir a la misma hora, llegamos a diferente tiempo todas las veces, o casi todas las veces, ¿no? Y queda justificado que los alumnos llegan tarde 15 o 20 minutos a su clase, ¿no? ¿Por qué? Por el tráfico. Nunca es porque nos paramos tarde, ¿no? Nunca es porque descontamos que puede haber más tráfico de lo normal. No, siempre el culpable es el tráfico. Uno no tiene nada que ver. Okay. Otro ejemplo, ciertos productos electrónicos, los que ustedes quieran, refrigeradores, laptops, cañones, lo que se imaginen, ofrecen determinados periodos de garantía. Cuando ustedes los compran viene una garantía, ¿de acuerdo? Pregunta, ¿todos los productos tendrán el mismo tiempo de vida? No, ¿verdad? La pregunta entonces es, ¿cómo se ofrece ese tiempo de garantía para los diferentes productos o para un mismo lote de productos? Si cada uno tiene diferentes tiempos de vida, hay variabilidad en los datos. ¿Cómo modelamos eso? ¿Qué decimos? Yo les ofrezco que este foco va a durar 5,000 millones de horas, cómpremelo, ¿no? Y el consumidor inteligente va a decir, ah, sí, como me ofrece 5,000 millones comparado con el que me ofrece 100, le voy a comprar el otro. Seguro que no lo va a hacer. Entonces la pregunta es, ¿cómo ofrecemos calidad o cómo determinamos ese tiempo de garantía bajo variabilidad? En términos de economía, no todos los bancos en México tienen el mismo tiempo de vida. Hace 15 años, por ejemplo, en el periodo de Fox, nacieron muchos bancos, pero también murieron muchos. La pregunta es, ¿de qué factores dependerán esos tiempos de vida de los bancos? ¿Cómo modelar esa relación de factores económicos en México contra el tiempo de vida? Hay variabilidad porque no todos se murieron al mismo tiempo. ¿Están de acuerdo? Unos duraron un poquito más, otros menos, etc. Estos tres ejemplos pueden pertenecer a la categoría en estadística de lo que llamamos modelos de supervivencia o modelos de duración. Entonces la gente que esté interesada en este tipo de cosas tendrá que enfocarse a analizar variabilidad desde el punto de vista de los modelos de supervivencia. Otros ejemplitos. ¿Existirá relación entre la dirección que toma, por ejemplo, una especie de tortuguitas cuando las dejan ahí en la playa y la distancia que recorre? Es decir, como biólogo quiero saber cuál es el ángulo, la dirección que recorren unas tortuguitas y si eso depende de la distancia a la cual ponen sus huevecillos las tortuguitas. No todas las tortuguitas, a pesar de lo que uno creyera, regresan todas al mar. Algunas regresan, o se meten más hacia la parte de la playa. Despistadas, quién sabe. ¿De qué dependerá? De la distancia. Algunas se cansan y dicen, ay no, mejor me regreso. Desde el punto de vista biológico es muy interesante este problema, ¿no? Se trata de datos direccionales, datos que representan direcciones y que posiblemente se puedan medir en términos de ángulos. Otra vez hay variabilidad porque no todas toman el mismo ángulo. ¿Existirá relación entre la dirección y la distancia? A lo mejor sí, a lo mejor no. Si la respuesta es sí, la siguiente pregunta es ¿cómo describir esa relación? Desde el punto de vista determinista ya dijimos que no. Otro ejemplo, estos son ejemplos de problemas reales, a los que me he enfrentado y he tratado de resolver. Dice, la central nucleoeléctrica de Laguna Verde, sí, aunque no lo crean, existe y sigue trabajando. ¿De acuerdo?
se tienen registros espaciotemporales de viento en 8 estaciones meteorológicas. Y en esas lo que se quería saber es cuál es la dirección de viento a diferentes alturas sobre la nucleoeléctrica. ¿Por qué? Porque dependiendo de la dirección del viento a diferentes alturas, se tiene cierta cantidad de concentración de contaminantes. Entonces la gente de la Universidad de Puebla me habla y me dice, oye, es que tenemos un problema, que la dirección son ángulos, ya no están en todo R2 o en todo R3, tenemos direcciones, tenemos problemas. Entonces, ¿cómo modelamos? ¿No? ¿Se puede hacer pronóstico a corto plazo de la dirección y velocidad del viento? Como primer objetivo, porque el segundo es tratar de pronosticar concentración de contaminantes. Otra vez tenemos variabilidad, porque no todas las direcciones se van hacia el mismo rumbo. Cuando ustedes observan en un día, no es lo mismo que observan en otro día. ¿Sí? Por muy sofisticado que sea el modelo determinista que ustedes puedan proponer, capaz que le falta algo para poder capturar esas diferentes velocidades del viento, direcciones del viento. Entonces, estos dos ejemplos son, espero que claros, en esta rama que se llama modelos para datos direccionales. Si alguien quiere trabajar con este tipo de datos, como ángulos en el círculo, en la esfera, pues tendrá que trabajar con estas cosas, en presencia de variabilidad. Otro ejemplo, imaginen que tenemos la información de los últimos años, aquí puse 5, sobre el precio de las acciones de algún instrumento de inversión. Todo el dinero que tienen ahorrado lo quieren invertir en algún lado. ¿Qué es lo que hacen? Como buenos matemáticos, observan el mercado y ven qué es lo que está pasando en los últimos 5 años. ¿Sí? La pregunta es, ¿dónde invertir? Una manera típica en finanzas es calcular el VaR, lo que signifique para ellos, ¿no? El valor en riesgo. Calculan el VaR y dicen, sobre este instrumento voy a invertir. La pregunta es, ¿se puede hacer un pronóstico del precio de las acciones a 6 meses para ver cuánto voy a ganar? El futuro es incierto, literalmente es mágico, es magia. ¿Cómo hacer pronóstico a futuro? Hay variabilidad. Seguramente si digo que voy a ganar 5 pesos en un futuro, no los ganaré más o menos cierto rango, ¿no? ¿Cómo modelamos todo eso? En presencia de variabilidad de los datos y en presencia de variabilidad de factores económicos en la economía, ¿no? Entonces es complicadísimo eso. Pregunta, una vez que somos capaces, si es que somos capaces de alguna manera de hacer ese pronóstico, la pregunta es, ¿qué tan confiable es? Porque todo el mundo puede hacer pronósticos, dar un periodo de garantía, estimar la dirección del viento, y la pregunta es, ¿y qué tan confiables son los pronósticos? Allá no cualquiera llega, ¿no? Otro ejemplo en economía, ¿cómo describir la rentabilidad de un bono empresarial AAA si se tiene una muestra, solo una muestra de calificaciones de los últimos 5 años otorgada por la agencia Moody? Le queremos a Moody, le queremos la calificación con la información de los últimos años, cuántos años hacia atrás debo de tomar. Si soy incapaz de tener información, capaz de que solo puedo tener información de los 2 últimos años, ¿esa pequeña muestra será suficiente para tomar una decisión? El problema está inmerso otra vez en un ambiente de variabilidad. Pues si se fijan, todos estos problemas, estos 2 ejemplos están indexados como en el tiempo. Entonces, la gente que esté interesado de modelar desde el punto de vista matemático estos fenómenos, pues se tendrá que echar un clavado a lo que se llaman modelos de series de tiempo, ¿no? Un último ejemplo. Se sabe que un bebé en gestación absorbe cierta cantidad de plomo. ¿Sí, verdad? Todos lo saben. Más en las grandes ciudades, ¿no? La gente absorbe plomo, ¿no? Por ejemplo, en México. ¿Todo el mundo sabe eso? ¿O se imagina? ¿Es lógico? Es un problema que llegó del Hospital de Perinatología, aquí de la Ciudad de México. Ya se sabía que los bebés absorben plomo. La pregunta es, me gustaría modelarlo si esa cantidad de plomo que absorbe es diferente antes de nacer, cuando está en gestación, o después de nacer los primeros 5 años. La pregunta es, ¿cómo modelar esa cantidad de plomo? ¿Es lo mismo antes o después? ¿De qué factores depende la cantidad de absorción de plomo? ¿De que vive en Iztapalapa? A lo mejor sí, ¿no? Y a lo mejor si vive en Iztapalapa absorbe más plomo, ¿sí? Y a lo mejor hay una respuesta de por qué es la 3ª vez o 4ª vez que no paso estadística, ¿no? A lo mejor los culpables no son ustedes. A lo mejor desde que estaban en gestación o estábamos en gestación absorbimos tanta cantidad de plomo que lo único que sabemos hacer son matemáticas, ¿no? No lo sé.
no se echen la culpa, no se autoflagelen, ¿no? Habrá que descubrir por qué. Entonces, es un problema interesante, son problemas reales, ¿no? Aquí, digo, la historia es muy larga, pero lo que yo les propuse, bueno, no, la verdadera historia es que ellos vienen a través de la estadística. No pretendo dar una definición, pero podemos decir que es una disciplina científica cuyo propósito es describir fenómenos con incertidumbre que se manifiestan a través de información, para nosotros datos, que presentan variabilidad. ¿Verdad? Desde el punto de vista estadístico existen diferentes ramas, diferentes enfoques. Uno muy particular, y del cual me confieso fans, ¿no? Es de la estadística bayesiana. La estadística bayesiana no solo, como su nombre lo dice, no solo es un enfoque estadístico, sino es un enfoque axiomático, basado en solo ciertos principios, derivada de ciertos principios y hacia adelante, ¿verdad? Derivada de ciertos axiomas, que tiene una característica muy especial: permite incluir el conocimiento del investigador dentro del análisis. Ustedes trabajan con un economista, el economista sabe más o menos cómo viene el rendimiento de las acciones los últimos meses. Y ese cómo se incluye en el análisis formal no se puede incluir desde el punto de vista tradicional de la estadística. El médico sabe que por mucho que absorba un bebé plomo, a lo más que va a absorber son ciertos microgramos. Esa información, mucha o poco o nada que tenga el investigador del problema, cómo se incluye de manera formal al análisis, generalmente no se puede, salvo desde este enfoque axiomático. Entonces, desde el punto de vista aplicado, es un portento. Desde otro punto de vista, no pueden incluir esa información. ¿De acuerdo? No se puede. ¿En qué está? ¿Cuáles son los fundamentos de la estadística? En particular, la metodología bayesiana de la estadística se basa en la interpretación subjetiva de la probabilidad. Ese enfoque axiomático que se llama estadística bayesiana tiene como fundamento la definición de manera diferente la conceptualización de lo que es la probabilidad. ¿Qué probabilidad? La probabilidad subjetiva. Toda la probabilidad que quizás ustedes han estudiado es una probabilidad desde el punto de vista clásico, a través de frecuencias. Todos los axiomas que ustedes han construido por una medida de probabilidad es bajo un entorno clásico, desde el punto de vista de la ley de los grandes números, la frecuencia, etcétera, etcétera. Sin embargo, la estadística bayesiana, el pleito histórico, el enfoque de la metodología está basado en la diferente forma de conceptualizar la probabilidad. A los bayesianos no les fue suficiente tener un enfoque clásico de la probabilidad, construyeron su propia probabilidad subjetiva. Ese es el gran detalle, la gran diferencia entre la estadística tradicional basada en la probabilidad que ustedes conocen y la estadística bayesiana basada en el enfoque subjetivo de la probabilidad. Por supuesto que tiene como punto central el teorema de Bayes, ¿no? Thomas Bayes murió en 1761 y 2 años después un amigo de él solicitó a la Royal Society de Londres publicar su resultado. ¿De acuerdo? Así es que ustedes no se preocupen. Si creen que no les va a alcanzar la vida para hacer un teorema grandote y un resultado fuerte, no se preocupen de eso. Eso sí, preocúpense de tener amigos, ¿no? Que después puedan mandar el resultado, ¿no? Entonces, ojo con eso. Entonces, los resultados que Bayes realizó se publicaron póstumamente hasta 1763. Él empezó a trabajar sobre este enfoque subjetivo de la probabilidad. Analizó la probabilidad no como una medida específica, no como una medida ideal para determinar la frecuencia de ocurrencia de un evento, que es como todo el mundo la conocemos, como ustedes la conocen, sino empezó a trabajar de esta manera. Miren, empezó a pensar en la probabilidad como un grado simplemente de acierto de un juicio, de una afirmación, de una creencia subjetiva, de lo que cree cada quien, de lo que puede ocurrir, ¿sí?, dada información cuantificable previamente conocida. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir la probabilidad subjetiva? A mis estudiantes de licenciatura les pongo este ejemplo. Nos gustaría calcular... ¿Ustedes se acuerdan de Luis Donaldo Colosio? ¿Alguno de ustedes? Okay. Como recordarán, pues lo mataron, ¿no? Una semana antes de que lo mataran, nos gustaría calcular la probabilidad. Fijémonos una semana antes. Nos gustaría calcular la probabilidad de que lo mataran en Lomas Taurinas en su siguiente discurso.
¿Cuál sería esa probabilidad? Si ustedes aplican toda la herramienta de la probabilidad que conocen, los axiomas de Kolmogorov, etcétera, etcétera, seguro que no van a poder calcular esa probabilidad. Y la pregunta es de interés o no es de interés ese tipo de eventos? Ante un juicio, si ustedes van a enjuiciar, ustedes son los jueces, van a enjuiciar a una persona que se cree o no es inocente, por supuesto que existe el concepto de cuál es la probabilidad de que esta persona sea inocente o culpable. Otra vez, si ustedes le meten toda la maquinaria de la probabilidad que conocen, la probabilidad de Bernoulli, de Fermat, de Kolmogorov, no van a poder calcular esa probabilidad. Fíjense nada más lo fuerte, no van a poder. Y sin embargo son eventos que son importantes, de medir la incertidumbre, de pronosticar, en términos de la probabilidad. Thomas Bayes sentó las bases de ese tipo de probabilidad subjetiva, para poder estar en condiciones de calcular probabilidad prácticamente de cualquier evento de interés. Repetible o no repetible, como lo calcula la probabilidad clásica, ¿sí? O con o sin información. También sienta las bases de lo que se llama la probabilidad inversa, en esos mismos resultados. Un ejemplito, fíjense nada más. Una urna contiene 6 bolas blancas y 4 negras. Bueno, aquí lo podemos pensar, ¿no? 6 blancas y 4 negras. Ya no me voy a pasar para allá para no causarle problemas al camarógrafo. Piénsenlo aquí, ¿no? 6 blancas y 4 negras. Si se extraen 2 bolas al azar, estas 2 primeras de aquí, y estas resultan ser blancas, ¿sí? La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que una tercera bola seleccionada sea negra? Es fácil, espero, ¿no? Es fácil, ¿por qué? Porque sé cuántas bolas hay aquí, blancas y negras, y estoy pensando en que aquí salieron 2 blancas. ¿Queda claro cuál es esa probabilidad, verdad? No nos vamos a arriesgar, pero es fácil. ¿Sí está bien? Se dice que esa probabilidad está calculada desde el enfoque de la probabilidad directa hacia adelante. ¿Por qué? Porque conocemos las causas, qué fue lo que ocurrió aquí, y por lo tanto puedo conocer los efectos. Por muy complicado que sea el problema, siempre vamos hacia adelante. Sin embargo, en la época, en el siglo XVIII, cuando estaba Thomas Bayes, estaban todos pensando en cómo realmente modelar o describir la forma de calcular probabilidades. Thomas Bayes empezó a plantearse el problema desde otro punto de vista. ¿Sí? Lo que se llama la probabilidad al revés o la probabilidad inversa. En este ejemplo, ¿cuál sería? Fíjense nada más. Seguimos con el mismo problema. Esta urna contiene 6 bolas blancas y 4 negras. Se extraen 2 bolas al azar y sin reemplazo, como antes. Pero ahora no sabemos cuáles salieron. Si estas fueron blancas, negras, o si una fue blanca o si una fue negra. La pregunta es, el problema es, si una tercera bola extraída resulta ser negra, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que las 2 primeras hayan sido blancas? Es la probabilidad inversa. Las ideas parecen sencillas, las consecuencias son enormes. Aquí estamos tratando, fíjense, aquí antes eran las causas y tratábamos de calcular la probabilidad de los efectos. Ahora tengo el efecto, el evento aleatorio que se presentó, y ahora quiero pronosticar o hacer inferencias sobre las causas. La forma inversa de ver la probabilidad. Y mucha gente, como Laplace y todos esos, miraban la probabilidad hacia adelante. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estamos trabajando sobre la probabilidad inversa. Y esto viene a resolver muchos problemas. Entonces, esa es la idea de la probabilidad inversa. Esas ideas que toma Thomas Bayes en su artículo de 1763, por supuesto que no establece el teorema, sino establece la forma de calcular probabilidades. Entonces la gente luego a veces después se sentó y dice, no, lo que estaba pasando es que estaba calculando probabilidades condicionales. Entonces escriben de manera formalita la ecuación del teorema de Bayes. Este es su formulita, ¿no? En el caso discreto. La probabilidad de un elemento acá, lado B, está dado por esta probabilidad condicional, por esta probabilidad marginal, entre la suma de este producto de probabilidades. ¿No? La probabilidad inversa. Seguimos aquí, ¿no? Es la probabilidad de la causa AK, ¿sí?, sobre la base del efecto observable B. ¿Qué quiere decir eso? A lo mejor no se entiende, pero con un ejemplo, ¿no? Imaginen que B es un terremoto, este que está aquí.
Y los ANs, esta acaba desde 1 hasta AN, y los ANs son las diferentes teorías físicas propuestas para explicarlo. Ya se dio el terremoto, ya lo sentimos. Ahora me pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que haya ocurrido debido al escenario A1? ¿Cuál es la probabilidad de que haya ocurrido debido al escenario A2? ¿Cuál es la probabilidad de que haya ocurrido debido a la teoría física 3? Entonces lo que estoy haciendo es calcular la probabilidad al revés. Dado que ya sentí el terremoto, ahora quiero explicar cuál es la teoría física más ad hoc o más adecuada para describir mi realidad. Entonces este teorema, el teorema de Bayes, nos ayuda a los científicos, en particular a los físicos, a los geólogos, a elegir alguna de las teorías dado la evidencia muestral. Ya no lo que me imagino teóricamente, sino lo que sentí. Fuerte, mucho, poco. ¿De acuerdo? Entonces el teorema de Bayes, la demostración del teorema de Bayes es muy sencillita, pero tiene implicaciones gigantescas. Actualmente su aplicación va desde reconocer correo basura, los spam famosos, en la web. Actualmente se pueden hacer pronósticos para las elecciones. Ahora que es año electoral, pues podemos hacer promoción, ¿no? Se puede calcular la probabilidad final de que el PT haya obtenido su registro, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Actualmente se puede usar, por ejemplo, la FDA, que es la Asociación de Estados Unidos que evalúa cosas de medicamentos. La FDA utiliza procedimientos bayesianos para evaluar ensayos clínicos y medicamentos. ¿Sí? Por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en sus tablas de mortalidad, utilizó pronóstico bayesiano. Por ejemplo. En muchos lados está análisis de imágenes, análisis bayesiano. Pues por todos lados está la estadística bayesiana. Laplace, en su momento, utilizó el teorema de Bayes para establecer su ley de sucesiones. Y vía el teorema de Bayes calculó la probabilidad de que el Sol saliera mañana. Sí, lo sé, yo sé que ustedes saben cuál es esa probabilidad. Pero en ese entonces se empleaba uno por el conocimiento, ¿no? El teorema de Bayes parece sencillo, pero tiene implicaciones fantásticas. Esta es su versión muestral, discreta. Si hablamos del teorema de Bayes en términos de distribuciones de probabilidad, se ve así. Piensen que ahora esta es la probabilidad de teta, los parámetros, y de los datos muestrales. Simplemente son puros argumentos probabilísticos. Es una probabilidad condicional. ¿Cómo se calcula? Pues la probabilidad de y dado teta por la probabilidad de teta. Entre, pues la probabilidad de que condiciona aquí abajo. Pero si esto es una distribución de probabilidad, forzosamente tendrá que ser la integral de la parte de arriba. ¿De acuerdo? Esta es la versión con distribuciones de probabilidad. Una interpretación muy importante del teorema de Bayes es la siguiente. Va de una distribución inicial, de esta que está aquí, de lo que sepamos mucho o poco sobre el parámetro teta, tomamos datos de la realidad y calculamos la distribución condicional de teta dado los datos. Y esto los bayesianos le llaman distribución final. Entonces, una interpretación súper importante es que estamos actualizando nuestro conocimiento. Podemos tener mal el conocimiento, pero dado los datos que vamos adquiriendo cada vez más, vamos mejorando nuestro conocimiento. Nuestra probabilidad subjetiva se va mejorando. ¿Qué pasa con los modelos estadísticos? Imaginemos que tenemos varias variables. Si queremos explicar, por ejemplo, la dirección de las tortuguitas. ¿Y siempre es integrable? ¿Siempre puede hacerse la integral? Esta de aquí abajo. ¿En todo momento? Si hablamos de distribuciones de probabilidad, sí. Más tarde hay artificios que, siempre es integrable, difícil, pero siempre. Puede ser complicada, pero sí. Okay. Si hablamos de modelar relaciones entre variables, por ejemplo, quisiera modelar la distancia que toman las tortuguitas y quiero explicar la dirección que toman ellas, o si este es el tiempo de las acciones AAA en un bono, me gustaría ver cuál es la ganancia. Pues como buen matemático lo que establezco es una relación funcional de Y con respecto a todas las demás. Si estas variables están en el tiempo, pues a todas las indexo en el tiempo y pongo un modelo de series de tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a pensarlo así. Esta modelación es muy complicada en la vida real. Nos bajamos un poquito de nivel y lo que hacemos es establecer la relación funcional en términos de parámetros. Parametrizo la relación. Por muy buenos matemáticos que seamos, muy buenos estadísticos, la parte de arriba es súper complicada. La tratamos de parametrizar, ¿no?
Y entonces fíjense, esta ecuación lo que representa son modelos deterministas. Ya dijimos que esos no necesariamente son buenos. Una opción es agregarle al modelo, de manera aditiva o multiplicativa, como ustedes quieran, un error aleatorio que contemple toda esa variabilidad que está detrás. Entonces nosotros trabajamos con este tipo de modelos. Y si este error es aleatorio, dos cosas. El parámetro puede ser multidimensional. Cuando se trabaja con análisis de imágenes del cerebro, parten al cerebro en varias rejillas, piensen 1000 por 1000, y cada una de las rejillas se considera como un parámetro. Fíjense cuántos parámetros tenemos ahí, ¿no? Y además este error, desde que es aleatorio, pues tiene que estar regido por un modelo de probabilidad. ¿Cuál? Quién sabe, que el estadístico o el probabilista nos los diga, ¿no? ¿A qué me lleva toda esta estructura? Estos son modelos matemáticos, miren, hasta aquí. Estos son modelos probabilísticos en este nivel con este error. ¿Sí? Modelos matemáticos, modelos probabilísticos. Finalmente, todo lo que yo puedo decir es que esta Y tiene una distribución de probabilidad donde la media está regida por este modelo. Cualquier modelo matemático que ustedes piensen, un sistema de ecuaciones diferenciales, un modelo dinámico, lo que ustedes quieran. Me ha sido difícil promover la estadística aquí en la UAM Iztapalapa entre los matemáticos, pero espero que este slide cumpla su propósito. Aquí pueden poner el modelo más complicado que ustedes crean desde el punto de vista matemático. Y además deben ser capaces de agregar un error, meter una medida de probabilidad. Yo digo que la estadística nunca les va a quedar a deber. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con el problema estadístico? Si ya tengo un modelo fijo aquí, la gran pregunta es, ¿y quién me da el valor de estos parámetros? Ese es el problema estadístico. Cuando los parámetros del modelo no se conocen, se vuelve un problema estadístico. Entonces, ¿cómo hacer inferencia, cómo hacer aproximaciones sobre ese parámetro teta? Tienen dos opciones. Bueno, en general tres, ¿no? Uno, usar la estadística que medio conocemos, pero la estadística clásica. Otra, usar estadística bayesiana. ¿Cuál es la tercera? Mezclarlas, dice ser, o preguntarle a un amigo, ¿no? Siempre es una opción, ¿no? Digo, tampoco la descarte, ¿no? Ok, entonces, desde el punto de vista técnico, el problema estadístico es estimar los parámetros. Eso es lo que es un estadístico, estimar los parámetros de un modelo de probabilidad, de un modelo matemático, si es que se desconoce. Eso es lo único que hace el estadístico. Poca cosa, ¿no? Vamos a ver qué pasa desde el punto de vista bayesiano, cómo se hace ese pronóstico, esa inferencia sobre esos parámetros, cómo se aproximan esos parámetros. ¿Sí queda claro? Si conocí el valor de los parámetros, conozco el modelo, puedo enchufarlo en la ecuación y hago un pronóstico de la Y o hago un pronóstico de lo que yo quiera. ¿Sí está bien? En teoría de probabilidad, cuando les dicen es que la Y se distribuye exponencial con parámetro lambda, ¿y quién nos dice cuánto vale lambda? Ahora en un sistema de ecuaciones diferenciales lo modelamos súper bien y tenemos parámetros por todos lados. ¿Y quién nos da los verdaderos valores de los parámetros? Como buenos matemáticos decimos, es que si los valores de los parámetros fueran tanto, el resultado es eso. Pero como malos estadísticos, pues no sabemos cuánto vale los parámetros. ¿Está bien? Ok. Vamos a pensar, vamos a fijar ese problema, tratar de estimar teta desde el punto de vista bayesiano de la estadística. Tenemos un modelo de probabilidad que da la relación de la variable aleatoria con los parámetros desconocidos. Voy a ponerle P de Y dado teta. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista bayesiano, pues necesitamos una distribución inicial para estos parámetros desconocidos. Lo que ustedes crean, lo que ustedes sepan, mucho o poco nada, lo podemos reflejar a través de una distribución de probabilidad llamada distribución inicial. ¿Qué hacemos después? Como buenos estadísticos, tomamos datos de la vida real, ¿sí?, que provienen del modelo que yo creo que está describiendo el proceso real. Tomamos datos y calculamos la verosimilitud. Si las observaciones son independientes, es el producto de estas, ¿verdad? Vía la verosimilitud, estos datos y la distribución inicial, simplemente con argumentos probabilísticos, calculamos una probabilidad condicional. Y esa probabilidad condicional se llama distribución final. ¿Cómo lo hacemos? Vía teorema de Bayes, puros argumentos probabilísticos. Tenía esta, miren, probabilidad de teta, y ahora me gustaría conocer la distribución de teta dado Y. Argumentos probabilísticos, ahí está el teorema de Bayes. En términos de otra cara, la integral de lo que está arriba. Pero fíjense nada más, la parte de aquí arriba es la verosimilitud, el producto de estas.
luego la distribución inicial y abajo la integral de lo que está aquí arriba. Esta parte que está aquí es la distribución inicial del investigador. Imagínense si el investigador dice, lo que yo creo que está pasando se puede modelar con... Aquí ya tengo un producto de densidades y luego le voy a meter el conocimiento del investigador. Y luego tengo que ser capaz de integrar todo eso. Y luego, ¿qué pasa si teta tiene dimensión, lo que habíamos dicho hace rato, 1000 por 1000, 1.000.000 de parámetros ahí? Aquí estoy integrando con respecto a teta. ¿Cuántas integrales? No hagamos 1.000.000, hagamos 50. Desde el punto de vista numérico, ustedes lo saben muy bien, ir más allá de 5 integrales, de manera numérica, o primero lloran ustedes o la máquina, pero corren los dos al final. No van a llegar, por muy métodos numéricos que tengan, no van a llegar más allá de 5 dimensiones. Y aquí queremos una integral de 1.000.000. ¿Qué pasa? Al menos suena retador, ¿no? Digo, aunque no les guste, digo, hoy no tengo nada que hacer. Voy a calcularlas. ¿Por qué? Porque es la única parte de aquí abajo, es la parte de aquí abajo para calcular la probabilidad final. Un día cuando no tenga nada que hacer, ¿no? Hay problemas numéricos, hay problemas para especificar la distribución inicial, hay problemas por todos lados. No se preocupen, no están solos. Se han resuelto los problemas. Ya están resueltos. Son diferentes. Si se puede representar la información inicial sobre este parámetro lambda, ¿sí?, a través de una distribución de probabilidad, digamos una gama, la lambda toma valores positivos en una Poisson. Y eso es conocimiento del investigador. Y el investigador dice, yo creo que la distribución de la lambda es una gama con alfa 0,10 y beta 0,2. ¿Qué están diciendo en general? Están diciendo mucho, ya echaron un boleto de decir que la lambda se distribuye gamma. Pero ¿qué están diciendo en particular? La esperanza de una gama, si ustedes recordarán, es alfa entre beta. Entonces, lo que están diciendo es que en promedio esperarían 5 accidentes. Eso es lo que ustedes creen que está ocurriendo. Pero van y toman 2 datos de los accidentes, y un dato es 12 y otro dato es 10. ¿Qué creen que debería de ocurrir? Ustedes están pensando que en promedio el número de accidentes es 5. Van a la realidad y observan 2 datos, 12 y 10. ¿Qué les dice? Digo, no hay mucho tiempo, ¿no? Que a lo mejor subestimaron, su creencia estaba un poco equivocada. La pregunta es, ¿cómo se actualiza su creencia, que era la gama 10,2, a la luz de estos datos? La respuesta es encontrar la distribución final, o la probabilidad condicional, de la lambda, dado estos 2 datos. Puros argumentos probabilísticos. Digo, ustedes saben hacer este tipo de cuentas, y al final les queda otra gama. ¿Pero con qué parámetros? Con alfa 10 y beta 4. Y en particular, ¿qué le está diciendo otra vez? Si ustedes calcularan la esperanza de esto, 10 más 22, la esperanza de esta gama, esta sería 32 entre 4. ¿Cuánto es 32 entre 4? ¿Cuánto? A veces, ¿no? A veces es 8, ¿no? Originalmente ustedes pensaban que el promedio de accidentes era 5. Van a la realidad, la observan los datos muestrales y bien el teorema de Bayes, actualizan su información y dicen, estaba un poco bajo en el pronóstico. Ahora lo que está pasando es que en promedio debería de esperar 8. Y así se va actualizando la información. Algo súper padre que tiene el enfoque bayesiano es que va actualizando de manera secuencial. Yo, como soy fan, digo bonito, ¿no? Los demás, quién sabe. Otro problema en el contexto de datos direccionales. Estas son los datos de 76 tortuguitas que después de depositar sus huevos tratan de regresar al mar. Entonces imagínense, la mayoría sí regresa al mar. Piensen que la dirección del mar está acá. Los biólogos dicen que desde el punto de vista teórico todas tendrían que regresar a la misma dirección llamada dirección de escape. Esa es la teoría. ¿Pero qué creen? Vamos a observar la realidad y no todas. Estas pues, ya no aguantan a estas y se van para el otro lado. Cosas así, ¿no? A estas ya les salta el mal, digo, y se vienen, se van a echar un cóctel a algún restaurante. La pregunta es, ¿qué modelo de probabilidad puede describir este comportamiento? Un modelo unimodal, pues ya no creemos, ¿no? Un modelo bimodal, a lo mejor sí. ¿Qué modelo? ¿Qué peculiaridad tienen estos datos? Que estos son ángulos. Los espacios muestrales para trabajar son el círculo o la esfera unitaria.
ya no R2 ni R3, donde el matemático y el estadístico se siente súper cómodo trabajando. Sino acá estamos trabajando sobre la esfera. Modelos de probabilidad sobre la esfera. ¿Quién sabe, no? Pues se propone, ¿no? Trabajar con datos, con distribuciones de probabilidad para esos datos direccionales. Hay muchos modelos de probabilidad para ese tipo de datos direccionales. Uno en particular es el modelo normal obtenido bajo proyección. Es un modelo de probabilidad para esos datos. Imagínense nada más, esta es la distribución de probabilidad. Es una normal bivariada que se proyecta para poder tener ángulos. Fíjense nada más, esta es una normal proyectada con cierto vector de medias, con cierta matriz de varianzas y covarianzas. Y tiene esta cara, donde esta phi y esta phi mayúscula son la densidad y la distribución acumulada de una normal. Este es un producto punto por ahí. Es decir, está horrible, ¿no? Yo sé que nada los impresiona, pero está horrible. ¿Sí está bien? Es un modelo, eso yo lo estudié en el doctorado, para tratar de describir este tipo de datos como el de las tortuguitas. Queremos hacer inferencias sobre estos parámetros desde el punto de vista bayesiano de la estadística. Ojo. ¿Sí? Fíjense el modelo, este es el modelo de probabilidad que liga los datos y los parámetros. Pues vamos. ¿Qué necesitamos desde el punto de vista bayesiano? Calcular la distribución final. ¿Cómo la distribución final de estos datos? Otra vez, es la misma cara que teníamos hace rato. La verosimilitud por la distribución inicial sobre el integral de todo lo de arriba. Nada más quiero que se lo imaginen. Aquí es el producto de todas las normales. De todas las normales que están aquí. El producto de n, 76 o de n igual a 1000. De todas estas lo metemos aquí. Si hace rato no les parecía horrible, espero que ahora ya sí, ¿no? Y después vamos a modelar la distribución inicial de teta. ¿Qué tal si esa cosa está igual de horrible? El producto de eso y luego integrarlo. Porque así nos dice la estadística bayesiana, ¿no? Es decir, si le sobra tiempo después del ejercicio anterior, entre el este. Por supuesto que requerimos aquí abajo pues, métodos numéricos, métodos de Monte Carlo vía cadenas de Markov, una colección importante de este tipo de métodos para calcular estas integrales, métodos famosos como el Deep Sampler o el Metropolis Haste. ¿De acuerdo? Es decir, ya todas las cosas están resueltas, pero hay que aprender o saber métodos numéricos, estocásticos, para poder atacar este tipo de integrales. Otra vez, los métodos numéricos que ustedes conocen quizás no sean suficientes. Cuando aplicamos esta metodología a los datos de tortuguitas, obtenemos resultados adecuados. Este es un ejemplo de datos de caracolitos que los movieron como 80 caracolitos, ¿sí? Del lugar al que normalmente viven y quieren ver si la distancia que recorren influye en la dirección que toman. Ya saben que los biólogos no tienen nada que hacer, entonces mueven caracolitos cada ratito y luego quieren ver cómo se mueven. Entonces estos datos son el ángulo que toman ciertos caracolitos, un grupo de caracolitos, después de que los movieron y quieren ver si este comportamiento se puede escribir en términos de la distancia. Aplican el modelo que les acabo de platicar, calculan la distribución final vía simulaciones, métodos numéricos, y ¿qué son capaces de hacer? De estimar la tendencia de la dirección en términos de la distancia. Pero no solo eso desde el punto de vista bayesiano de la estadística, sino son capaces de hacer más. Establecer intervalos de pronóstico, puros intervalos de probabilidad. Y aquí vemos si el modelo capturó bien, si el modelo es adecuado o no es adecuado. Lo siento, digo, aquí está el profesor Castillo, pero tengo que hacer un comercial. Desde el punto de vista clásico de la estadística, quizás es muy complicado. No digo que no, porque me meto en problemas, ¿no? Pero desde el punto de vista clásico de la estadística, es muy complicado establecer estos intervalos de pronóstico. Ahí ya casi nadie llega. Un último ejemplo. Imaginemos que tienen un modelo de probabilidad, como somos muy teóricos, ¿no? Los matemáticos, aquí de la UAM, y el modelo de probabilidad es miren. Tenemos una suma de densidades. Es lo que se llama mezclas. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a modelar estas densidades si tenemos varios parámetros? Desde el punto bayesiano de la estadística, lo que se plantea es analizarlo a través de mezclas infinitas. Es decir, que este número de componentes no sea K, sino infinito.
Y no me lo van a creer, pero es que las mezclas infinitas son más fáciles que analizar que las finitas. Otra vez, es el mismo, dicen, es la misma receta. Calculamos o proponemos una distribución inicial en términos de todas las densidades para estos parámetros θj. ¿Sí? Tomamos datos de la realidad de este modelo. ¿Sí? Salud. Calculamos la verosimilitud. Fíjense nada más, ¿eh? Aquí la verosimilitud es el producto de cada una de estas, pero cada una de estas es la suma. Si antes era difícil, ahora imagínense que tenemos la suma de normales proyectadas. Vía el teorema de Bayes calculamos la probabilidad final, porque no importa que no sepamos estadística, calculamos la probabilidad condicional. Ahí está, la condicional, la misma carita. Pero fíjense que ahora tenemos el producto de cada una de estas, pero cada una de estas es la suma, y luego la distribución inicial ahora es el producto de todas estas, y abajo la integral de todo eso. Yo sé que les sobra tiempo a veces, otro ejercicio, ¿no? Se ve horrible, ¿no? Pero me acuerdo que en una ocasión le platicé a un alumno de eso. Me dice, profesor, ¿qué está haciendo? Le digo, estoy haciendo inferencia bayesiana para mezclas infinitas. Me dijo, no sé qué es eso, pero quiero trabajar con usted. Le digo, qué bueno, porque yo tampoco. Le digo, pero suena bonito, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, alumno de maestría, ¿no? Simplemente porque el título le gustó. ¿A qué nos lleva todo esto? Pues a la necesidad de tener métodos, no solo métodos numéricos estocásticos, sino métodos numéricos sofisticados. Los actuales métodos llamados el slide sampling de Walker en 2007 y 2010, el bit sample que habíamos mencionado, el retrospective sample de estos autores y mezclas para todo esto de procesos Tilley. Mucha probabilidad, ¿eh? Digo, si no saben estadística, no se preocupen, lo que hay que saber es probabilidad. El problema es que la probabilidad que lleve tampoco es mucha. No, pues, ¿cómo queremos hacer estadística? Para hacer estadística hay que saber mucha probabilidad. Un ejemplo de estas mezclas, el ajuste de estas mezclas, son estos datos. Hay datos reales, estos son datos reales, y también pueden salir datos simulados. Tienen un conjunto de datos, los grafican y sale este histograma. ¿Qué modelo de probabilidad describe ese comportamiento? ¿Una normal? Porque la normal nada más tiene una chichita, ¿no? ¿Una exponencial? Pues menos, la exponencial es así, ¿no? Lo aprendí en cálculo así, o así para arriba, ¿no? Tampoco. Pues pareciera ser que un modelo adecuado es la mezcla de 3. Pero ¿qué tal si son 4? Desde el punto de vista bayesiano, ¿qué es lo que hacen? Ajustan una mezcla de una infinidad de componentes. Y solito el proceso va estimando cuál es el verdadero número de componentes de estos datos. Hacen simulación estocástica, teorema de Bayes, métodos sofisticados de simulación y estiman el comportamiento promedio, y es ese, es la densidad predictiva. Es una mezcla, pero es una mezcla que partió desde componentes infinitos hasta llegar a 3. Ok, a lo mejor esto es basado bajo cierto modelo normal proyectado, pero si alguien propone otro modelo y hace una mezcla, empezamos a tener problemas. Y imagínense que tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 modelos competitivos. Ahora, con cuál de ellos me quedo? Oye, si ya me costó trabajo ajustar uno, y otro investigador ajusta a otro, y otro investigador ajusta a otro bajo otro modelo, la pregunta es, ¿cuál es mejor desde el punto de vista predictivo? Tenemos que llegar, porque si no, no valen los modelos que estamos proponiendo. ¿Sí está bien? Pues digo unos comentarios finales. Bayes no se dio cuenta, o quizás ya lo intuía, pero sentó las bases de una metodología axiomática muy importante, contribuyó al desarrollo de la estadística bayesiana. El enfoque bayesiano de la estadística hoy en día es una metodología moderna que ha resultado muy útil y en algunos casos la única opción para modelar, para describir fenómenos realmente complejos que se dan en la vida real. Pues sería todo de mi parte.